El yin y el yang en la naturaleza. Bienvenidos, espero que estén bien. Vamos a continuar con el tema del yin y el yang con relación a la naturaleza. La teoría del yin y yang constituye la base de la medicina tradicional china. Esta antigua filosofía china nos puede parecer difícil de entender para aquellas personas que no están familiarizadas con el pensamiento oriental. Sin embargo, cuando entendemos los fundamentos sobre la naturaleza del yin y yang, podemos darle un uso práctico. Esta teoría nace como todo el pensamiento tradicional chino, por medio de la observación. Este pensamiento entiende que todas las cosas están formadas por la combinación de dos principios, el yin y el yang. Bueno, lo que acabamos de escuchar es que en relación a la medicina tradicional china y a la cultura china, nosotros aquí en Occidente no entendemos a qué se refiere el yin y el yang. En realidad es una confusión muy grande, ya que los europeos, cuando le dan una traducción por primera vez, se inclinan a traducirlo como energías. Entonces es donde empieza la confusión, es donde empieza a verse un maltrato a la traducción, ya que en realidad hablar del yin y del yang no es hablar de energías, sino de una idea, sino de una palabra que engloba varios significados. Por ejemplo, es el ejemplo más sencillo, hablar del frío y del calor o de la oscuridad y de la luz. No significa que algo sea bueno o malo, nada más significa que lo estamos encasillando en un adjetivo calificativo que simplemente va a decir o yang o yin. En este caso, por ejemplo, la oscuridad es yang, la iluminado es yin. Así cada una de las cosas vamos a poderle dar una determinada zona dentro del yin o dentro del yang. El yin y el yang no son materia, no son sustancias. Es una manera de entender y clasificar las cosas que nos rodean. Simplemente son ideas, adjetivos y conceptos que clasifican todo en dos grupos según sus características. El yin y el yang exponen la dualidad de lo existente en el universo, los cuales tienen características opuestas y siempre están presentes para formar una unidad. La porción de cada uno es lo que definirá la naturaleza de dicha unidad, pero siempre están los dos presentes, no puede ser uno que falte. Muy bien, lo que acabamos de ver es que lo que yo les comentaba, que en realidad simplemente es una idea y podemos tomar cualquier cosa para dividirlo, ya sea en yin o ya sea en yang. Ponemos ahora el ejemplo de los sexos. Las mujeres son yin y los hombres yang, simplemente porque significa lo yang más activo y lo yin más delicado. No precisamente porque lo femenino sea bueno o lo masculino malo o viceversa, simplemente es una forma en la que vamos a aprender a clasificar los dos adjetivos calificativos. El yin es la oscuridad, el frío, el reposo, lo más bajo, lo más profundo. El yang es todo lo contrario, la luz, el calor, el movimiento, lo más alto y superficial. Todas las cosas que nos rodean tienen características yin y características yang. La proporción entre unas y otras será lo que las clasifique en un grupo u otro. Esta proporción es lo que entenderemos como equilibrio y debe mantenerse siempre igual. ¿Esto entonces qué quiere decir? Que cuando yo aprendo a englobar las ideas o una en otra, como acabamos de ver, yo puedo elegirse refiriéndonos a los ambientes si necesito algo más yin o algo más yang. Yo me puedo poner de ejemplo, muy fácil, no me gusta tener frío, entonces me gusta más el yang. Así podríamos explicarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Buscar un lugar más cálido, donde no dé el aire, donde no me gusta que el invierno sea largo, me gustan las primaveras largas, me gusta que no llueva tanto, entonces me puedo inclinar más hacia un clima caluroso. Es en esto en donde nos podemos empezar a meter a reflexionar bien sobre las ideas, ya que tenemos descrito algo sobre el yin y del yang. No simplemente encasillarlo a energías o a lo bueno y lo malo o la luz o la oscuridad. Y así podemos empezar a englobar cada una de las ideas. En nuestro día a día, miremos donde miremos, estemos donde estemos, nos encontramos manifestaciones del yin y el yang. Aprender a identificar las características de la dualidad que existen en el universo y clasificarlas nos ayudan a elegir un entorno para tener un mejor estilo de vida.
En la tabla siguiente podemos observar la clasificación de la naturaleza con respecto al yin y el yang. Aquí que acabamos de ver la tabla del yin y del yang, tenemos que fijarnos muy bien qué características son yin y cuáles son yang, ya que definitivamente la terapéutica tradicional china, en este caso la acupuntura, vamos a tener que aprender a englobar estas ideas, las cuales son básicas para poder describir entornos, enfermedades, causas de la enfermedad. El principio yin-yang es aplicable tanto a los alimentos que tomas como a tu propio estado o condición. Así, puedes aprender a determinar si tu estado actual es más yin, cansado, retirado, lento, o más yang, agresivo, impaciente, obstinado, y equilibrarlo comiendo alimentos que representen la polaridad opuesta. Son alimentos alcalinos, los cereales integrales, las algas, los vegetales, las frutas, las verduras, la miel, la azúcar, etc. Todos estos alimentos alcalinizan la sangre, haciéndola más yin. Son alimentos ácidos, las carnes, los lácteos, embutidos, harinas, huevo, sal, etc. Todos estos alimentos acidifican la sangre, haciéndola más yang. Bien, vemos que también podemos dividir los alimentos en yin o en yang. A mí me gusta mucho esta parte de la terapéutica, ya que, por ejemplo, si yo tengo una enfermedad en donde me provoqué una insuficiencia yin, o sea que me dio frío, ¿qué puedo hacer con un alimento? Pues tomarme un té, por ejemplo, un té que sea algo caliente, como en nuestra medicina tradicional mexicana, que estamos muy acostumbrados a que la abuelita nos dé canela o nos den un té verde o un té de flores, los cuales son calientes y nos ayudan rápidamente a quitarnos los escalofríos. Entonces ese sería uno de los mejores ejemplos para darnos cuenta que siempre hemos ocupado la terapéutica del yin y del yang. En el caso de las personas cuando la proporción del yin y el yang no es la correcta, cuando se produce un desequilibrio es cuando empieza a aparecer la enfermedad. Una enfermedad de características de exceso de yin o exceso de yang, depende hacia dónde vaya dicho desequilibrio. Bien, tenemos la figura A, en donde se muestra un exceso de yang. Aquí tenemos que aprender a entender que un exceso de yang en el cuerpo es, por ejemplo, cuando nos da un golpe de calor o tenemos temperatura por el factor de las infecciones, nuestro cuerpo se empieza a defender con temperatura. Entonces nos fijamos, en la figura A está representado un exceso de yang y una insuficiencia de yin. Entonces, para describirlo yo puedo ocupar esta gráfica, en la cual ¿qué significa rápidamente? Que el cuerpo tiene calor acumulado y hay una insuficiencia de líquidos. Entonces, si yo quisiera lograr que se equilibren, ¿qué sería lo más fácil? Lo más fácil sería dar algo yin al cuerpo. En este caso, como dicen en la tele, ¿no? Los comentarios en donde dicen, si tu hijo tiene diarrea y vómito, lógico calentura, lógico una infección, dale agua, o sea, suero, o sea, electrolitos, que es lo mejor para subir el yin. En la figura B, que tenemos un exceso de yin, ¿qué nos podemos imaginar? Por ejemplo, el más sencillo sería el principio de la gripa, tener cuerpo cortado, escurrimiento nasal, miedo al frío, querer taparte. Entonces, el exceso de yin no es simplemente que te expusiste al frío, sino que por la condición de lo que comes, por la falta de nutrición, tienes un exceso de yin, o sea que te da mucho frío y para absorber y tienes insuficiencia de yang. La insuficiencia de yang en un problema así, por ejemplo, en un niño que se enferma mucho de la gripa, la podríamos interpretar como que tiene algo de desnutrición y por eso se enferma demasiado. Entonces lo yang, en este caso, ¿qué sería? Pues los alimentos, la nutrición. Entonces, cuando yo me fijo en un paciente que tiene ya exceso yang o exceso yin, ¿cómo lo puedo determinar fácil? Si tiene frío o calor. Si él mismo me puede decir, tuve calentura, tuve exceso, me sentí fastidiado. Y en cambio, los que tienen yin, los que tienen exceso yin, te dicen, tuve frío, tuve miedo, me acurruqué, estuve acostado todo el día. Esos son los mejores ejemplos para entenderlo de una forma muy fácil,
para relacionar el yin y el yang en este caso. La acupuntura tiene varios recursos para aumentar o disminuir el yin o el yang de nuestro organismo. Por medio de los puntos de acupuntura, cada punto cuando es estimulado con una aguja tiene un efecto concreto sobre el yin o el yang del cuerpo. Desde luego la dieta, depende de lo que comas, puede estar aportando yin o yang a tu organismo, favoreciendo o corrigiendo un desequilibrio. Bueno, en esta parte estamos hablando de que vamos a aprender con la acupuntura a nosotros hacer esas estimulaciones. Ya que cuando yo tengo un buen diagnóstico, cuando aprendo a discernir con el método de la medicina tradicional china, logro un buen diagnóstico, entonces puedo empezar a yo con los puntos de acupuntura impulsar el agua o impulsar la circulación. Esto a su vez yo lo podría describir como impulsar el yin o el yang. Ya que yo aprendo puntos de acupuntura, diagnóstico, la aplicación de las agujas, voy a tener bien tratar esto. Puedo poner de ejemplo lo que vimos en el segmento pasado, la gripa. Si yo tengo un paciente con gripa, ¿qué tengo que hacer? Provocar que tenga una circulación a la superficie de la piel para que se quite el frío. Esto, además de darle un té, por ejemplo, le podría poner yo puntos que estimulen el yang en la piel. Esto significa estimular la circulación para que tenga un efecto. Por eso es que tenemos que aprender muy bien que la acupuntura estimula el interior del cuerpo para recuperar sus funciones. Y entonces lo que yo voy a describir con yin o yang van a ser las funciones, el equilibrio o el desequilibrio del cuerpo para yo darle un buen tratamiento.